contribuir a un mayor intercambio global del conocimiento. Muy buenas tardes a todos los lectores de la revista RELA, Revista de Historia de la Educación Latinoamericana. Es un placer estar con ustedes. Agradezco enormemente a la doctora Diana Soto que me invitó a coordinar este número, el número 34, que hace alusión a los estudios interculturales desde la educación. Es menester reconocer el valioso aporte que han hecho las investigadoras e investigadores que han escrito los 12 artículos de países. Por ejemplo, tenemos Argentina, tenemos Chile, Colombia, Guatemala, México y Perú. Ha sido una excelente hazaña de análisis crítico, reivindicativo de los derechos de los pueblos a partir de la educación. Y ubico, por ejemplo, en la organización del corpus escritural en dos dimensiones la organización de este número. El primero pues tiene que ver con las voces que emergen de aquellos contextos territoriales donde están ubicados los diferentes pueblos de América Latina, que entre ellos los pueblos originarios. Pero también tenemos una dimensión que aborda los escenarios, desafíos y expectaciones de los estudios interculturales en la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad en búsqueda de la equidad y justicia social, por una sociedad más justa, más equitativa, donde pues haya un buen vivir. Entonces, aquí desde mi casa, en este confinamiento por la pandemia COVID-19, les mando un fraternal saludo y espero que nos veamos pronto y podemos estrechar los lazos de amistad, pero los lazos también de sinergia académica, como siempre lo ha liderado la doctora Diana Soto desde la UPTC. Un abrazo nuevamente a todos ustedes. Buenos días a todos y a todas que participan en esta conferencia y doy la bienvenida en nombre de la directora académica del doctorado en Ciencias de la Educación, la doctora Celina Trimiño, y en nombre de la directora de la maestría y doctorado en Historia, la doctora Caterine, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. En primera instancia, quisiera agradecer al doctor Miguel Ángel Puy-Samper, nuestro conferenciante central en esta actividad de cierre de semestre de estos 3 programas académicos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Diría en primera instancia que para nosotros, en especial para el doctorado en Ciencias de la Educación, es un honor que el doctor Miguel Ángel Puy-Samper esté en el día de hoy, por ser una persona de una reconocida trayectoria académica e investigativa y fundamentalmente en la figura de Humboldt, sobre la cual nos vamos a centrar en el día de hoy. Y segundo, yo quisiera recordar a partir de este momento
que, que es la segunda parte que digo del honor que nos hace el doctor Miguel Ángel Puy-Samper, es que hace 25 años en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y de esto hablamos del año 1995, que se realizó un evento entre Colciencias y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, donde se partió de allí para dar el origen a lo que denominamos actualmente la Red de RU de Colombia y el doctorado en Ciencias de la Educación. Por eso digo que es un doble honor tener en el día de hoy al doctor Miguel Ángel Puy-Samper, primero por su calidad académica, investigativa y personal, y segundo, por habernos acompañado y habernos permitido con todo su apoyo el hecho de crear este programa de doctorado que ahora cumple 22 años. Diría que el doctor Miguel Ángel Puy-Samper es muy conocido en el ámbito de la historia social de la ciencia. Él es doctor en biología y profesor de investigación del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es académico correspondiente de la Real Academia de Historia de España, pero también lo es un académico correspondiente de la Academia Colombiana de Historia y de la Academia Mexicana de Ciencias. Es editor, junto con la doctora Consuelo Naranjo Orobio, y Armando Martínez y Armando García, del ensayo político sobre la isla de Cuba, de Alejandro Humboldt, autor junto con Sandra Ribot del Viaje del Espíritu, Alejandro de Humboldt en España, Sentir y Medir, Alexander von Humboldt en España, y Alexander von Humboldt, Vida y Pensamiento de Obra, editor de cuadros de la naturaleza de Alejandro Humboldt, y de vistas de las cordilleras y monumentos indígenas de América. Asimismo, ha publicado artículos sobre Humboldt en revistas, como la Revista de Indias, Revista de Occidente, Asclepio, Dinamis, Historia Mexicana, Astrolabe, Humboldt en Nice, Matices, Debate en Perspectiva, Escrita No, bueno, un sinnúmero de artículos. Esto es solamente para plantear que estamos ante uno de los mayores especialistas de Alexander von Humboldt y de su viaje a América. Por otro lado, indicamos, como siempre lo indicamos, de cada una de las personas tiene un índice H18. Y para nosotros es un honor porque desde el año 1992 coordinamos en conjunto el grupo de investigación La Ilustración en América Colonial, que está actualmente clasificado en Colciencias ENAM. El protocolo que tendremos en el día de hoy es, voy a dar paso a la conferencia del doctor Miguel Ángel Puy, que tendrá 45 minutos aproximadamente. El título de la conferencia, como fue anunciado en los carteles, se titula Ciencia y explotación del espacio americano, el viaje de Alexander von Humboldt. Luego de que él finalice, harán el público podrá hacer preguntas a través de nuestra página y seleccionaremos unas 5 para la conferencia. Nosotros daremos por finalizada esta actividad a las 12 del día. Bueno, con esto, doctor Miguel Ángel Puy-Samper, iniciamos su conferencia. Y muchas gracias nuevamente por estar aquí en este espacio de teleconferencia del doctorado en Ciencias de la Educación de la UPTC RU de Colombia. Buenos días, buenas tardes para los europeos.
Bueno, en primer lugar quería, bueno, pues agradecer la invitación de todo el doctorado, del máster, especialmente de la doctora Diana Soto, que, como ha dicho, nos conocemos hace muchos años, de ahí esa desmedida presentación tan amistosa que me ha hecho. Y bueno, es una de mis líneas de trabajo de los últimos años. Es verdad que ha sido la investigación sobre Alexander von Humboldt. Es verdad que más bien sobre su faceta hispánica, y especialmente lo que he investigado más en archivos es de lo que menos hablaré hoy probablemente, que es la estancia de unos meses que él estuvo en la península ibérica y de la que menos se sabía, es la que yo he investigado más de manera más profunda en los archivos españoles, sobre todo, ¿no? Pero bueno, hoy la idea era, bueno, es una conferencia general para la clausura de estos cursos de máster y doctorado. Y bueno, la idea que yo he planteado a la doctora Soto es, bueno, pues un marco mucho más general que de una idea global de la importancia de la figura de Alexander von Humboldt en el contexto de la Ilustración, en el final de esa Ilustración hispánica, y bueno, pues sus contactos, como iremos viendo, con los ilustrados españoles y americanos, españoles en ese momento, con los que va teniendo relación y cómo va montando toda una visión nueva de América, basándose en la experiencia previa de muchos científicos peninsulares y criollos. Creo que tengo que compartir la pantalla para el PowerPoint. Eh, Entonces, bueno, empezaría como ha indicado la doctora Diana Soto, bueno, pues la charla, la conferencia se va a llamar Ciencia y exploración del espacio americano, el viaje de Alexander von Humboldt, o Alejandro de Humboldt, como a él le gustaba que le llamaran en el territorio español. Antes de empezar, también quería, para que no se me olvide, dar las gracias también al equipo de trabajo, también a la directora que no ha podido estar, Celina de Jesús Triviño, y al equipo de trabajo, especialmente pues, Daisy Lancheros, Antonio Ramírez, Janet Vargas, Alejandra Sánchez y Sandra Liliana Bernal por su colaboración y espléndida generosidad. Tengo un problema con el paso de los... Ahora. Bueno, lo primero que voy a pasar un poco rápidamente sobre el periodo formativo, pero bueno, hay que hablar de esto para entender un poco la figura de Alexander von Humboldt en el contexto de la ilustración europea y española y latinoamericana. La formación de Alexander von Humboldt es bastante curiosa, por lo menos vista desde hoy en día, porque bueno, es un noble, él vive en ese pequeño palacio que aparece ahí en pantalla, el Palacio de Tegel, que algunos llaman Castillo de Tegel, en realidad es un palacete no tan grande como aparece en este grabado, que está en las afueras de Berlín, en lo que es prácticamente un barrio muy cercano a uno de los aeropuertos berlineses. Él se forma, sobre todo en esos primeros años, pues con maestros particulares. La madre Elizabeth Colomb es una rica heredera que procede de una familia hugonota francesa instalada en Prusia y casada pues, con un hombre, el padre de Alexander von Humboldt, pues, que era chambelán de palacio. Eh, Era masón, un detalle que luego nos ayudará a comprender por qué Alexander se mueve dentro de esos círculos, aunque nunca se ha comprobado su pertenencia a la masonería, pero sí que tiene contactos con esas redes que están moviéndose alrededor del mundo y que le apoyan en su viaje americano. Hay que decir que aparte de sus maestros, digamos, cuando era un niño, junto a su hermano Wilhelm, también muy conocido en Alemania, el creador de la Universidad Alemana, como pueden ustedes ver en Berlín, la Universidad Humboldt, está dedicada a los dos, tanto a Wilhelm como a Alexander, y bueno, pues reciben, como digo, una esmerada educación en el ámbito de ese palacio, aunque a ellos les gusta regular, digamos, no del todo. De hecho, Alexander, riéndose, muchas veces le llamaba el castillo del aburrimiento porque, bueno, pues estaban muy encerrados, aunque rodeados de campo, que él siempre apreció desde pequeño un poco
a diferencia de su hermano Wilhelm, siempre mucho más retraído, muy inteligente, pero más metido en el mundo de los libros. Entre sus maestros, los maestros que posteriormente influyen más, imprimen una huella mucho más marcada en la figura de Alexander von Humboldt, pues yo destacaría dos, tiene muchos, pero sobre todo Abraham Werner, que es un gran geólogo alemán que dirige la Escuela de Minas de Freiberg en Sajonia y bueno, pues imprime un carácter muy fuerte en todos sus alumnos. Allí desarrollan otros geólogos alemanes conocidos como Leopold von Buch o el geólogo español, luego amigo de Humboldt allí y en México, como era Andrés Manuel del Río, el gran descubridor del vanadio. Como digo, pues Werner es un hombre muy, muy conocido por haber sido el creador de la teoría neptunista en geología, que lo que decía era que la superficie terrestre estaba modelada básicamente por el agua, algo a lo que se oponía otra escuela, la neptunista, que hablaba más de los movimientos telúricos, los volcanes, una escuela a la que irá posteriormente decantándose Humboldt y algunos de sus alumnos que en ese momento estaban fascinados por su maestro. Y luego otro de los maestros importantes, aunque no tan lejano en edad, fue Georg Foster. Es un personaje muy interesante porque él viaja siendo muy joven con el capitán Cook y hace pues uno de los viajes importantes con su padre. Tiene una forma de escribir muy peculiar que llamará mucho la atención de Alexander von Humboldt y dará lugar pues, un tipo de escritura ligada un poco al movimiento prerromántico y posteriormente al romántico, sobre todo la descripción de la naturaleza, y será lo que más influye a Humboldt, que le acompaña precisamente en uno de sus primeros viajes por Europa, esta vez por Holanda e Inglaterra, donde bueno, queda muy impresionado, sobre todo en Inglaterra, por las vistas de los barcos que van y vienen a la India, a las Indias occidentales también, y la facilidad que tienen para moverse por otros mundos, cosa que para un joven prusiano pues no era tan fácil. De hecho, él se termina de formar como ingeniero de minas y bueno, pues es rápidamente contratado por el Estado prusiano, dirige durante un tiempo, es el director de minas del Estado, hace también labores diplomáticas con este hombre que aparece en pantalla, con von Handelberg, al que le ayudan algunos procesos de paz, sobre todo con Francia. Y todo esto conduce a, bueno, pues al interés por otros mundos. Ya lo tenía desde pequeño, soñaba con las tierras del Trovelita, que había escrito Campe, uno de sus preceptores, que era un Robinson Crusoe alemán, que hablaba pues de eso, de unas islas lejanas, rodeadas de vegetación exuberante, muy exótico, y todo esto no cabe duda que tuvo que, bueno, de alguna manera, pues encender la llama por los viajes que tuvo el joven Humboldt desde muy, muy pequeño. Se produce un fenómeno en un momento dado bastante curioso porque Humboldt, cuando está acabando sus estudios, decide marchar a París, que en ese momento pues, era el centro de la creación científica, como hoy lo podía ser pues Estados Unidos, sobre todo Nueva York o Washington. Bueno, él decide irse a París, es donde se está haciendo la ciencia más puntera, donde se publican los mejores libros y artículos de ese momento, y estando allí con los principales astrónomos como Lalande o químicos como Lavoisier o otros físicos, hacerse posteriormente, como sabemos, amigo de Arago o de Gay-Lussac, en fin, todos nombres muy, muy reconocibles como autores de leyes en física y química. Pues ahí él siempre dijo que había recibido una oferta de la expedición que estaba preparando en ese momento el directorio a través de Nicolás Baudin, que era un capitán de buque bastante conocido. Lo cierto es que bueno, hemos encontrado alguna correspondencia donde es él más bien el que se ofrece, y esto tiene un motivo, y es por el gran arsenal de instrumentos científicos que tenía Humboldt. En esos momentos él había estado unos años más bien jugando con experimentos de fisiología, sobre todo el sistema nervioso, ciencias sobre el galvanismo, que era por lo que era conocido en España, incluso en algunas publicaciones le conocían como el mártir del galvanismo, pero realmente a lo que le empezó a interesar más es la posibilidad de viajar y hacer
experimentación in situ y observaciones de carácter astronómico, de historia natural, de botánica, subirse a las montañas, que era como otra obsesión que siempre tuvo. Y bueno, pues para esto empezó a reunir una gran colección de instrumentos que compró sobre todo en París y en Londres, y fue lo que fascinó, pues de alguna manera, a los organizadores del viaje del capitán Baudin, que para su desgracia finalmente no pudo realizarse por problemas de carácter económico y logístico. Él esperó durante un tiempo en Marsella por la posibilidad de embarcarse en un viaje africano, con la idea de recorrer el Atlas y luego dirigirse a Egipto, a unirse a una especie de academia de sabios que se habían reunido en el Cairo, pero no lo pudo conseguir. Aquí ya estaba acompañado de su fiel escudero, por así decir, que fue Aimé Bonpland, un gran botánico francés, natural de La Rochelle, que siempre aparecerá en las crónicas humboldtianas como el personaje secundario, pero que en realidad para los taxónomos fue el personaje importante, puesto que todos los volúmenes de las plantas equinocciales prácticamente se puede decir que están dirigidas por su mano, aunque supervisadas, por supuesto, por Alexander von Humboldt. Y aquí donde entra lo que les comentaba antes, mi investigación directa, y fue al encontrar un memorial de la mano de Alexander von Humboldt dirigido al rey Carlos IV en el Archivo Histórico Nacional de Madrid hace unos años, donde le explicaba que él lo que quería era dirigirse a la América Española. Realmente no llega así de casualidad, él es muy hábil, es siempre un diplomático muy, muy sabio y sabe con quién se tiene que reunir, y de hecho cuando llega a Madrid a través del embajador de Prusia, el embajador de Prusia le recomienda unirse más bien al de Sajonia, porque es un experto geólogo y tiene conexiones muy fuertes en la corte madrileña, que en esos momentos pues, se hallaba en el Palacio de Aranjuez, en las cercanías de Madrid. Allí pues tiene relación un poco con la corte, los políticos que estaban alrededor del rey, y cae en gracia sobre todo con el secretario de Estado, Mariano Luis de Urquijo, también un hombre muy joven, también un hombre admirador de la Revolución Francesa, igual que Humboldt, a pesar del puesto que ocupaba, y con fama de jacobino, había sido perseguido en un momento dado por la Inquisición por traducir a Voltaire, en fin, tiene unas características por las que psicológicamente podía enlazar muy bien con un personaje como Alexander von Humboldt, prácticamente de su edad, y también con otro grupo que estaban en Madrid en ese momento, como el embajador holandés, Valkenaer, también procedente un poco de los círculos jacobinos de Ámsterdam, y el propio príncipe de Parma, que estaba en ese momento bueno, pues, casado con una hija de Carlos IV, pero que era un personaje ilustrado, que tenía un gabinete de historia natural, con mucho acceso, por supuesto, al rey, y toda esta camarilla, digamos, la utiliza para poder hacerse un hueco en la corte y presentar su trabajo, su proyecto americano. En España, muy brevemente, lo único que hizo fue básicamente experimentar con todo este arsenal de instrumentos y descubrió algo que parece inaudito en la actualidad, que es esto que ven en pantalla, que es la existencia real de una meseta o de dos submesetas con una cordillera central en la península ibérica. Algo que parece sorprendente que en ese momento no se conociera, pero bueno, la realidad fue que él fue el primero en medirlo con un barómetro en la mano y subiendo y bajando a Guadarrama y midiendo desde que llega por tierras de Barcelona y Valencia, atravesando La Mancha y luego la zona de Castilla, digamos, la Vieja, hasta llegar a La Coruña. Hace esos perfiles topográficos, como luego los hará en Colombia o los hará en Nueva España, en México, y bueno, pues entrena un poco, como digo, su habilidad en hacer este tipo de perfiles y en usar pues, todo el bagaje de instrumentos que tiene. Hay que decir que también recibe muy generosamente dos pasaportes, uno el oficial más o menos del ministro de Hacienda y uno de su amigo, el secretario de Estado, Mariano Luis de Urquijo, es el que ven en pantalla, donde prácticamente no se le exige nada a cambio. Es verdad que es un viaje, una expedición financiada por el propio Alexander von Humboldt, que era dueño de una fortuna bastante buena, pero las autoridades españolas le facilitan el acceso a todos los virreinatos sin límite para entrar en algún tipo de archivo virreinal, o sea, consigue
cualquier informe que él pensara lo podía conseguir, y aparece una pequeña contrapartida muy leve que era intentar formar alguna colección para el Jardín Botánico de Madrid y para el Real Gabinete de Historia Natural, algo que se consigue muy levemente porque la realidad es que en la actualidad se conserva solo una pequeña colección de minerales en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid y el rastro de unas semillas que se plantaron en el Jardín Botánico y que fueron enviadas por Bonpland, este actor secundario que yo digo, en el Real Jardín Botánico en esos momentos. Una parte también interesante del viaje por España fue su visita a las Islas Canarias. Bueno, pues es conocido que él hizo una escala en Tenerife, pero obviamente había pasado por La Graciosa, una pequeña isla de las Islas Canarias, y Lanzarote, donde se quedó pues bastante sorprendido por ese paisaje volcánico y subtropical, y es donde curiosamente empieza a cambiar su escritura, mientras que las pequeñas notas y un artículo que publicó en Alemania sobre la península son muy concisos, muy científicos, por así decir. En el caso de Canarias, el choque con ese paisaje subtropical hace que su escritura sea muchísimo más romántica, mucho más expresiva, como luego será en el continente americano y en la isla de Cuba. La ruta americana es compleja, bueno, aquí está muy esquematizada. Eh, Como ven, bueno, pues son de 1799 a 1804, pues visita, diciéndolo muy rápidamente, territorio venezolano, colombiano, ecuatoriano, peruano, centroamericano, bastante Nueva España, donde dedica mucho tiempo, como veremos, Cuba, y finalmente una pequeña visita a Estados Unidos, donde básicamente lo que buscaba era conocer al presidente Jefferson. Bueno, ¿cómo viajaba? Pues esto es otra cosa que yo pongo aquí un poco el baúl de Humboldt, que está en Popayán, para un poco ver que no era fácil moverse como pensaríamos actualmente si vamos, bueno, pues tranquilamente en avión y luego en nuestros carros o coches por territorio americano, con todas las dificultades que pueda haber, pero en ese momento, bueno, él va describiendo cómo tiene que moverse, pues eso, con grandes baúles, moviéndose con recuas de a lo mejor entre 11 y 20 mulas para cargar solo su equipaje, su instrumentación, sus manuscritos, sus notas botánicas, o sea que era bastante infernal, y a pesar de esto, pues los científicos de la época, y en este caso Humboldt, se atrevieron a moverse por este territorio tan complicado, con tantos ríos, tantas montañas gigantes, atravesar los Andes, en fin, moverse por el río Magdalena, por el río Negro, en fin, bastante complicado todo, ¿no? Y queda para la posteridad, queda esta figura como del sabio en la selva, acompañado de Aimé Bonpland, su acompañante, su botánico acompañante. Hay que decir que este retrato nunca le gustó mucho, el mismo que era un experto en retratarse, y se podría haber hecho, no lo he hecho hoy, pero se podría hacer como una especie de collage con todos los retratos que hay de Humboldt desde que era pequeñito hasta que muere con 90 años en Berlín, y es impresionante la cantidad de retratos que tiene. Entonces, bueno, pues unos de su gusto y otros no. Este no tanto, aunque para nosotros es divertido porque refleja un poco una especie de gabinete de historia natural en plena selva, ¿no? Eh, Hay que decir también, bueno, pues que él se obsesionará, como luego vemos, por la representación de las plantas. Y aquí, a pesar de lo que se ha dicho muchas veces, de que Bonpland dibujaba muy mal y él muy bien, yo no lo comparto mucho porque he visto no sé, creo que tengo por aquí alguna muestra de los dibujos que él hacía, y bueno, dibujaba más o menos como yo, es decir, era capaz de hacer un pequeño boceto, pero no de hacer estos dibujos tan precisos y a veces tan preciosos que aparecen en sus obras, que generalmente acababan pintores alemanes, italianos y franceses ya una vez en Roma, en un caso en París o en Berlín, dándole un acabado casi perfecto, ¿no? En el caso de su llegada, hay que decir que bueno, él llega en primer momento a Cumaná. No era lo que estaba previsto, porque la fragata Pizarro, que salió de La Coruña en verano de 1799, la idea es que es un barco correo, y esos barcos correos generalmente se dirigían más bien a Caracas o a La Habana, pero en este caso, bueno, pues por motivos técnicos, bueno, decidieron dirigirse a Cumaná, y bueno,
que por otro lado para él tenía un sentido también muy simbólico, porque en Cumaná había estado el sabio sueco Per Loeffling, discípulo de Linneo, en una comisión de la corona española unos años antes. Había muerto en el río Caroní, que es un afluente del río Orinoco, perdón, y entonces, bueno, para él tuvo ese sentido simbólico de recordar la exploración linneana del Orinoco y sus afluentes por parte de este sabio sueco. Y aquí él se planteó, bueno, pues conocer sobre todo lo que era la cuenca del Orinoco, y estaba también bastante obsesionado con la búsqueda del Casiquiare. ¿Por qué? Porque este río, caño, como él llama, unía o descubrió aparentemente él que unía las cuencas del Orinoco y del Amazonas. Esto lo publicó con, bueno, pues con bastante detalle, aún reconociendo que años antes ya los jesuitas esto lo habían visto. El padre Román lo publica en un momento dado, a mediados del siglo XVIII, sin mucho impacto en la comunidad científica. E incluso, claro, por supuesto, otra cosa, cuando hablamos, siempre insisto en esto, de descubrimientos por parte de los europeos en América, siempre hay que ponerlo entre comillas, porque, claro, evidentemente ese caño Casiquiare era recorrido habitualmente por las poblaciones indígenas del Orinoco y del Amazonas. Luego, claro, es un descubrimiento para los europeos, pero no para la población, digamos, autóctona, que todo esto ya lo conocía. Lo mismo sucede cuando hablamos de sus observaciones y sobre todo las propiedades medicinales de las plantas de la selva, porque empezando por estas del Orinoco y de Venezuela, hay que decir que, bueno, pues algunas son nuevas para la ciencia española y desde el punto de vista europeo para la ciencia linneana, pero eran ya conocidas, por supuesto, por las poblaciones aborígenes de estas tierras. Aquí está una muestra de lo que os decía, comentaba antes, es un poco los acabados finales de sus dibujos zoológicos, por ejemplo, y lo que veis en pantalla, por ejemplo, los bosquejos que él hace de un manatí o de un pequeño mono de este área geográfica, y cómo queda luego reflejado en la publicación definitiva. Se ocupa mucho también de las poblaciones indígenas, tiene una gran sensibilidad por esas poblaciones. Es verdad que le llamarán, desde el punto de vista cultural, le llamarán más la atención las grandes culturas azteca, muisca o inca, pero siempre es muy sensible a la vida y las costumbres de los indígenas, que viven de una manera mucho más primitiva bajo su punto de vista, como serían estos indios del Orinoco, y siempre intentan lanzar ese mensaje de la necesidad de la supervivencia de los pueblos indígenas de América, que es un mensaje que todavía hoy pues debe estar vivo y hay que reivindicarlo. Hay que decir que de aquí, en vez de seguir el curso natural que hubiera sido quizá haberse dirigido a Colombia, a lo que entonces era el nuevo Reino de Granada, bueno, él tiene mucho interés también en visitar Cuba, y en este primer momento pues se dirige a Cuba, donde está unos meses. Aquí tiene un contacto bastante curioso con la élite azucarera cubana. Con ellos visitará pues los principales ingenios azucareros de Cuba, de los alrededores de La Habana y el valle de Güines, y bueno, pues irá conociendo cómo funcionaban. Incluso parece ser que colabora en la mejora de algunos hornos para la producción de la caña de azúcar, y llega a publicar unos años más tarde un ensayo político de la isla de Cuba, que junto con el de Nueva España pues creará un cierto género literario en el que se mezcla la información política, económica, cultural y social de un territorio, en este caso de Cuba, y en el caso de Nueva España pues sería el territorio mexicano. Para nosotros, y especialmente hoy, claro, es muy importante su visión de lo que fue el nuevo Reino de Granada o la Nueva Granada, donde, bueno, pues sabemos que llega igual muy joven. Ahí se le ve en un retrato con su uniforme de director de minas, que aparecerá luego repetido también en otro retrato oficial que se le hace en México. Y bueno, él tiene mucho interés. Él llega en Cartagena de Indias, pues conoce a Pombo, es un gran personaje ligado al Real Consulado de Cartagena, pues le indicará las posibilidades de moverse por el territorio. Hay que decir que al principio se dirige al territorio colombiano más pensando en perseguir la expedición, aquella que conocíamos al principio de la conferencia, que era la de Bodén, que finalmente salió, pero nunca la alcanzará.
él hace un intento a través del Nuevo Reino de Granada para, atravesándolo, llegar, pensaba él que iba a poder llegar a Lima a tiempo, nunca se produjo este hecho, pero sirvió para él y para la posteridad que hiciera una exploración del territorio colombiano y ecuatoriano. Como había hecho ya en España y luego hará en México también, pues es muy curioso cómo hace este tipo de perfiles de altitud. Estaba muy obsesionado no solo en buscar las coordenadas, la longitud y la latitud, que era algo que ya se practicaba sobre todo por los marinos y especialmente en España, pues era una práctica muy común para la situación de lugares y ciudades, y él se empieza a interesar más por esa tercera coordenada, que es la altitud. Y aquí, bueno, pues hace este perfil del camino de Cartagena de Indias al plató, decía él, a la meseta, al altiplano de Santa Fe de Bogotá, que como digo, pues será muy característico y es quizá algo, una reminiscencia positiva de su paso por la Escuela de Minas de Freiberg, donde era habitual que se hicieran perfiles de tipo de carácter topográfico. Es también muy interesante el que él prepara un encuentro con José Celestino Mutis, que como saben perfectamente en Colombia, bueno, pues había llegado a territorio de Nueva Granada como médico del virrey Mesía de la Cerda en los años 60 y que no cesó en sus peticiones a la corona hasta que se le aprobó en los años 80 una gran expedición botánica, pero bueno, con una característica muy particular, y es que es una expedición que parte del propio Nuevo Reino de Granada y está conformada por científicos criollos de un gran nivel, algunos formados por el propio Mutis en su escuela, y una escuela que no solo abarca lo científico, en la que bueno, pues se formarán personajes como Francisco Antonio Cea, que ha estudiado muy bien la doctora Diana Soto y que llegó a ser director del Jardín Botánico de Madrid, después de una vida muy azarosa, de haber participado incluso en alguna conspiración en el año 1795 con otros jóvenes neogranadinos, incluso con un sobrino de José Celestino Mutis, con Sinforoso Mutis. Pero aparte, Mutis tiene otra virtud, y es que desde el punto de vista de la botánica internacional y de la historia de la botánica, es la creación de una escuela de dibujo botánico en Mariquita, que luego va a Santa Fe, y en la que forma a jóvenes neogranadinos, tanto colombianos como ecuatorianos, en una famosa escuela de dibujo botánico caracterizada por utilizar grandes formatos y además utilizar tintes naturales, de manera que se han conservado de una manera impresionante y son, desde el punto de vista del dibujo botánico, son maravillosos. Se conservan más de 6.000 en el archivo del Jardín Botánico de Madrid, aunque yo tuve el honor de llevar una pequeña representación hace ya unos años al Museo Nacional de Colombia, en una pequeña exposición que hubo sobre el legado de José Celestino Mutis. De hecho, Mutis, claro, en ese contacto con Humboldt y Bonpland, yo creo que una de las cosas que está claro que aprenden, aparte de contrastar sus descripciones botánicas, las que han ido haciendo por el río Magdalena, cuando han hecho el descenso por el río y han ido recogiendo plantas para ellos nuevas, no tan nuevas en muchos casos para Mutis y sus discípulos, pero aprenden eso, a contrastar esas plantas, aprenden sus virtudes, muchas veces recogidas, como decía antes, de la sabiduría indígena y, por supuesto, de cómo hacer un dibujo botánico. De hecho, muchos años después de sus publicaciones, el botánico español Mariano Lagasca le recriminará un poco, no mucho, pero bueno, le regaña un poco por no haber dado más crédito a José Celestino Mutis en la copia o el modelo de ese tipo de dibujo botánico. Se entretienen, según palabras de Humboldt, más tiempo de lo que ellos hubieran pensado bajo la sombra del sabio Mutis en Nueva Granada, pero no solo por aprender botánica, ver la biblioteca y los manuscritos de Mutis, sino también por los tesoros naturales que ellos pudieron ver en el Nuevo Reino, como fue la visita al lago Guatavita, que yo tuve también el honor de ver con la doctora Diana Soto hace unos años y me fascinó. Siempre muy reconocido por pensar que es un lugar mágico en el que los indígenas pues hacían ofrendas y bueno, pues se pensaba que de alguna manera estaba ligado a esa existencia mítica del Dorado. Él vio con sorpresa la caída de la cascada
de Tequendama, donde aparece en el dibujo, aparecen dos personajes en lo alto del Tequendama, que bien pudieran ser Humboldt y Bonpland, se ven muy chiquititos a la izquierda de lo que es la caída de agua, y él siempre lo recordará con un gran cariño, porque además las cascadas, las cataratas, para los prerrománticos y los románticos siempre tendrán un valor como añadido en sus dibujos y en sus descripciones, igual que las ruinas, porque forma como parte de ese universo sileriano, romántico, alemán, y aparecerá muchas veces representado, aunque hay que decir también que no es solo alemán, porque hay un pintor que influye mucho en la pintura del paisaje humboldtiana, que es un grupo de pintores de la Escuela del Paisaje inglés que él conoce en sus visitas a Londres, sobre todo Thomas Daniel, que tiene también unas representaciones muy parecidas, lo que pasa es que se centran en el territorio de la India, pero él trasvasa un poco esa visión prerromántica al territorio americano. Otro de los tesoros que él considera pues son esos pequeños volcancitos que tienen a la derecha, que además es un dibujo o una pintura que hace el hijo del médico Louis de Grie, que le acompaña durante el viaje en el Magdalena. Es un personaje también curioso, pues acusado también de conspirador, en fin, bastante curioso, alabado a veces por Humboldt, criticado otras veces porque termina teniendo pues, como una dotación de esclavos en una hacienda, y esto a Humboldt pues, no le gusta mucho. Y luego, pues otros tipos de vistas de cordilleras que aparecerán luego en el famoso libro de Humboldt, como podría ser el río Vinagre, que volvemos a estar ante una cascada, una gran catarata que también le impresiona, y luego, por supuesto, las vistas pues, de zonas de los Andes que le impresionarán, porque él, como saben, pues va a través del Quindío, entonces es un camino no muy fácil, pero que él prefiere atravesar para poder asombrarse ante la magnitud de la cordillera andina. Hay que recordar un poco que claro, Humboldt, a pesar de lo que decimos, que es un científico ilustrado, también es un científico, como digo, prerromántico. Entonces, una de sus obsesiones es la medición, como buen ilustrado, que eso se represente como buen ilustrado de una manera aislada, pero como prerromántico también pide al lector de lo que él escribe que sienta la naturaleza, que se convierta en un observador activo de la naturaleza, y ahí se convierte en algo más parecido a lo que sería luego un naturalista romántico. Desde el punto de vista también cartográfico, luego es bastante preciso, entonces, bueno, pues encontramos también mapas bastante interesantes, desde uno general de Colombia a otros mapas del río Magdalena, en fin, o de partes parciales del territorio de Nueva Granada, como hará posteriormente también, sobre todo en territorio de Nueva España, en México. Aquí también, igual que hará luego también con la cultura inca y con la cultura azteca, especialmente, con otras culturas precolombinas, se fijará también sobre todo en los tesoros de los muiscas, y entonces la pondrá como la tercera gran civilización precolombina que él encuentra en América y que él cree comparable a otras altas culturas que están en Asia o en Europa. El resto lo considerará, como decía antes, pues de valor, con un gran valor cultural, como casi etnógrafo, antropólogo, quizá un poco exagerado, pero digamos se fascinará más con este tipo de lo que él llama altas culturas, aunque también debo decir que estéticamente no le terminaron de agradar del todo, porque él tenía siempre como las coordenadas puestas en la cultura grecolatina, que era en la que él se había formado, y entonces es continua la referencia en sus escritos cuando encuentra, pues no sé, una diosa azteca en una excavación, o encuentra estos grabados de la cultura muisca, comparar siempre con pues, los grandes mitos de la cultura grecolatina, y siempre le parece que son mayores que lo que encuentra en América. Pero bueno, esto es que aunque él no quiera ser eurocéntrico, pues como todos, de alguna manera tú no te puedes despegar totalmente de tus raíces culturales. Hay que decir también otra cuestión interesante, es que bueno, pues tuvo contacto, por supuesto, y alaba muchísimo a los discípulos de Mutis, sobre todo esos científicos criollos emergentes que desgraciadamente no llegan a la madurez por problemas políticos, participan casi todos en el movimiento independentista de Nueva Granada y son pasados por las armas, incluyendo a colaboradores tan
preciados de Mutis como Francisco José de Caldas, que como veremos, pues había hecho también experiencias similares a las del propio Humboldt, y que incluso tiene un pequeño disgusto por no acompañar a Humboldt en su viaje hacia el territorio peruano y luego mexicano, porque Humboldt prefiere llevar de acompañante al aristócrata Carlos Montúfar, que es ecuatoriano, y que hace una labor de acompañante durante todo el viaje, incluyendo hasta Francia, y luego pasa a España para terminar sus estudios militares, pero que curiosamente converge en el movimiento independentista de Quito, y también es pasado por las armas por las tropas que hicieron un poco el proceso de reconquista por parte de los españoles y que desgraciadamente acabaron en gran medida con esa juventud científica criolla emergente. Humboldt, de hecho, reconoce, siempre se discute mucho que si fue uno primero u otro después, Caldas o Humboldt, en el hallazgo de lo que fue lo que se denominó la geografía de las plantas, por lo que Humboldt es muy reconocido. Y hay que decir que yo creo que él siempre fue respetuoso con la obra de Francisco José de Caldas y, bueno, respeta y valora muy bien todos esos experimentos que él hacía con muchos menos medios que el propio Humboldt, sobre todo en sus exploraciones por Ecuador, haciendo nivelaciones, buscando a qué altura se encontraban las quinas o dónde se producían mejores los cultivos según la altura, de una manera muy paralela al trabajo que estaba realizando Humboldt para esa geografía de las plantas, cuando ya está sobre todo en territorio ecuatoriano, fascinado por las cadenas de volcanes de Ecuador. Por supuesto, todos sabemos que para él fue como su icono, y en muchos de esos retratos de los que hablaba antes aparecerá retratado con el Chimborazo detrás como el gran símbolo de su hazaña científica, pero también deportiva, de haber sido capaz de subir a uno de los puntos que se consideraban todos entonces más altos de la Tierra, todavía sin conocer lo que era la cadena del Himalaya, lo cual le produjo, siendo ya mayor, un pequeño disgusto. Pero bueno, en ese momento estaba muy contento de este hallazgo, ¿no? El mundo peruano, la verdad es que en la obra de Humboldt aparece peor retratado. Se interesa, como decía antes, por ese mundo inca, los restos que quedan de la arqueología prehispánica, y sí le interesa, pero en general no sale tan bien parado, y de hecho la historiografía peruana creo que un poco critica las descripciones que él hace. No son siempre uniformes, porque a veces es un poco crítico con la sociedad, por ejemplo, limeña, por su afición al juego, los considera menos patriotas que a los neogranadinos o a los mexicanos, pero sin embargo en el relato que él escribió en Filadelfia para el presidente Jefferson, pues hace una encendida defensa de la juventud limeña, su capacidad para las matemáticas y las ciencias, es decir, que no, esto no sucede. En Guayaquil, bueno, pues aquí hace un pequeño paso, pero no tiene tanto, yo creo que tanto interés como lo que sería, como decía antes, la cadena volcánica, que es lo que le inspira sobre todo para hacer la geografía de las plantas, su gran ensayo, donde encontrará, y es muy conocido, el dibujo, el bonito que pueden ver en la pantalla a la derecha, que es su gran representación del Chimborazo y el Cotopaxi, con las plantas asociadas según el nivel de vegetación. Es muy interesante el bosquejo que dejó, que se conserva en el Museo Nacional de Colombia, que es el que tienen a la izquierda, y un poco el paralelismo con uno de los dibujos de Caldas que aparece en la parte inferior y que da una idea de cómo estaban estudiando a la vez esa nivelación de las plantas. Por otro lado, esta forma de representación es una nueva forma. Yo siempre digo que si hubiera vivido en la actualidad hubiera utilizado un ordenador sin duda con programas para poder tratar hechos experimentales de carácter multivariante. Como en ese momento esto no era posible, se inventa este tipo de representación que es casi ver en una sola imagen mucha información. Es decir, la información que ofrece el propio dibujo, más toda la información que aparece en los laterales del dibujo relativo pues, desde flora, fauna, presión, altitudes, paralelismos con otras zonas. Es decir, da muchísima información en un solo golpe de imagen, lo cual pues, es bastante interesante, como luego hará también en el caso mexicano
con la representación geológica. Esto es simplemente una curiosidad, y es que cómo se ha hecho un experimento hace unos años para ver cómo han variado los niveles de vegetación en el Chimborazo y para estudiar cómo se va produciendo el cambio climático, basándose en las observaciones de Humboldt y en las que se han hecho mucho más recientemente, viendo, como ven ahí, cómo han cambiado los niveles de vegetación en el Chimborazo y el Cotopaxi. Bueno, la llegada a Nueva España siempre le pareció fascinante. Estuvo a punto él se planteó incluso la posibilidad de vivir en México. La Ciudad de México siempre la comparó con las grandes ciudades europeas. También en un poco en menor medida Santa Fe de Bogotá, La Habana y Lima, pero sobre todo México le fascinó la cantidad de lo que era la ordenación de la propia ciudad, el bullicio, la megalópolis que era en ese momento, la cantidad de edificios de carácter ilustrado que tenía, de instituciones, el propio Colegio Academia de Minería, que él lo consideraba como el Freiberg hispano, donde se encuentran personajes como Fausto de Lúyar, hermano por otra parte de Juan José, que había estado en el territorio de Nueva Granada, dos grandes reformadores de la minería y expertos en mineralogía. Bueno, pues todo esto le impresiona. Se encuentra también con Andrés Manuel del Río en el Colegio de Minería. Vuelve a descubrir aquí un tercer elemento prehispánico importante, como es toda la cultura azteca, que luego recreará con los códices que puede ver en el Vaticano. Y todo eso pues, le parecerá fascinante en el territorio mexicano, donde pues, acompañará también a los directores de estas y los profesores de la Escuela de Minería a centros tan importantes como estos que ven en pantalla, como Guanajuato, Tasco, Zacatecas, muy conocidos sobre todo por la minería de plata, que era fundamental para el desarrollo tanto de Nueva España como de otros lugares como las islas de las Antillas, donde les llegaba el famoso situado, o para incluso la propia metrópoli, donde llegaba gran cantidad de estos tesoros de la plata mexicana. Como había pasado ya con el Teide en Canarias, luego con la cadena, las cadenas volcánicas en el Morrino de Granada, sobre todo en Ecuador, en México también se interesará mucho por los volcanes, tanto los que están más cerca de la Ciudad de México, como el Popocatépetl, o luego otros como el Jorullo, que está más en territorio de Michoacán, donde él también hace una excursión muy interesante. Y lo que comentaba antes, aparte ya de la representación de los niveles de vegetación, colabora con Andrés Manuel del Río en este manual de elementos de ortognosia, pues para crear una forma de representación geológica que la aportará en uno de los apéndices del libro. También se fijará, por supuesto, en lo que es la complejidad de la sociedad criolla, no solo mexicana. Yo aquí lo he puesto como el ejemplo de la sociedad mexicana, pero en realidad sería extensible a los tres virreinatos en los que él se fija más por la cantidad de castas, culturas, las culturas indígenas, las de los mestizos, de afrodescendientes. Todo esto le choca muchísimo y, bueno, por un lado le fascina, por otro lado le repele un poco que esa mezcla, esa sociedad tan compleja de castas también esté estratificada y que realmente, claro, sean los elementos peninsulares de dinero los que están en la cúpula y algunas familias criollas, mientras que el resto pues está en una situación bastante miserable en algunos casos, llegando a decir, pues, alabar por un lado, como decía antes, la sociedad novohispana, sobre todo la Ciudad de México, y por otro lado, decir también que es la tierra de la desigualdad, ¿no? O sea, para hacer hincapié en esa desigualdad que había, igual que por otra parte, en el caso de Cuba, a pesar de ser amigo de muchos de los sacarócratas, de la aristocracia azucarera criolla cubana, pues se lamenta del sistema de esclavitud que utilizan para el desarrollo económico en la isla. Como comentaba antes, aquí hace otro ensayo político también de un gran valor desde el punto de vista social, económico y cultural, donde habla de las riquezas y que servirá un poco de imán luego para las posteriores
inversiones extranjeras una vez que se produzca la independencia de México. Y para terminar su viaje, pues Humboldt hizo una visita relativamente breve al presidente Jefferson, luego criticada por alguna historiografía mexicana, pensando que les había dado los grandes tesoros cartográficos de México, y esto había propiciado la invasión norteamericana del norte de México, cuando se produce efectivamente que se arrebata una gran parte del territorio novohispano, pero no parece que esto esté contrastado con la realidad, y es posible que, bueno, por lo que sabemos, que conozca bien la cartografía que en ese momento hace Humboldt, pero no parece que se pueda ligar eso al movimiento de expansión militar norteamericana hacia el oeste. El viaje, bueno, pues se produce en 1804, como digo, con esa pequeña parada en el territorio norteamericano, y bueno, quizá no se decide a la vuelta por España. Él siempre recordará el fin del viaje de Alejandro Malaspina, que le había precedido en una gran exploración española, pues casi alrededor del globo, y que había acabado mal para el propio Malaspina, que cuando Humboldt sale de La Coruña le recuerda, porque Malaspina se encuentra en la prisión del castillo de San Antón de La Coruña, y bueno, quizá más hábilmente decide volver por las costas francesas y dirigirse rápidamente a París con la idea de publicar su gran obra americana, que va desde el Gran Viaje. Son más de 30 volúmenes, y publicará una obra gráfica más importante, que es Ville Cordillère, donde aparecerán todos esos mapas, parte de los dibujos, Tableau de la Nature, donde hará esos cuadros fabulosos de la naturaleza. Hará un atlas también general del viaje, también muy interesante, donde aparece también mucha información gráfica y visual, que es una de sus virtudes. Y todo esto lo que hará de alguna manera es que le lleve a la quiebra. Parece mentira que alguien que ha heredado una gran fortuna, bueno, se embarque en una producción, aparte del viaje, una producción editorial tremenda, que le lleve a una quiebra, y esto hará que finalmente se tenga que desplazar de su amado París al pequeño Berlín, que para él era como un pequeño pueblo mucho más digamos, limitado desde el punto de vista científico, pero se tiene que ir ahí después de una pequeña pasada por Roma a ver a su hermano Wilhelm, que estaba de embajador, y solo tendrá una oportunidad después, en 1829, con la autorización del gobierno prusiano, para hacer una pequeña excursión o expedición al Asia Central, que bueno, se conoce menos, la historiografía europea le ha dedicado menos atención, pero bueno, también tiene su interés, y bueno, por lo normal es que esto se vaya conociendo cada vez más. Publicará los resultados en 1843. Se sabe que el interés sobre todo del zar, que es el que patrocina, aparte de no dejarle que publique nada ofensivo contra la corona rusa, es también que localice dónde puede haber piedras preciosas, y especialmente diamantes, lo que curiosamente uno esperaría a pensar que no se conseguiría, y sí se consiguió. Humboldt fue capaz de localizar minas donde los rusos, pues posteriormente, pudieron obtener el preciado tesoro para el zar. Hay que decir, ya por ir terminando, que la gran obra de Humboldt culmina con este cosmos, como él quiso llamar a su descripción física del mundo, y bueno, son varios volúmenes, 4 volúmenes, más un pequeño apéndice que se ha publicado recientemente en español también, y donde intenta pues dar una visión global de lo que es la Tierra dentro del universo, fijándose en fenómenos de tipo físico, químico y de la naturaleza, tanto la botánica como la historia natural, como intentando dar una visión global de lo que él siempre quiso dar. Esto llega realmente cuando ya tiene 90 años, es cuando fallece en 1859, curiosamente el mismo año en que Darwin publica El origen de las especies, y donde se produce un cierto relevo en el paradigma de la biología, quizá de ese paradigma humboldtiano de la armonía de la naturaleza y el equilibrio, al paradigma darwiniano de la lucha por la vida y la selección natural como mecanismo de explicación de
la evolución biológica. Y nada más, muchas gracias por su atención. No se oye. Diana, no se oye. Repito, Ahora, sí. parece que no se escuchó reitero nuevamente el agradecimiento al doctor Miguel Ángel Puig. Realmente fue una conferencia muy amena y científica sobre Humboldt, donde queda demostrado el gran conocimiento que tiene nuestro conferenciante sobre el barón Humboldt. Además, esa iconografía que nos ha presentado realmente para nosotros es supremamente importante. El recorrido histórico que nos ha realizado, la relación con Mutis, es decir, toda esa serie de puntos de vista también situados que usted ha planteado y que ha suscitado, entre otras, 13 preguntas. Entonces, doctor Miguel Ángel, no le vamos a solicitar que conteste las 13 preguntas, yo se las voy a comentar sí al público, que hay 13 preguntas aquí, pero usted seleccione 3 que consideren más relevantes. Les voy a comentar, tenemos 76 espectadores de manera continua en toda la conferencia. Muchas gracias. Han participado estudiantes e investigadores de Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia, de Ecuador, de España, Guatemala, Honduras, Jamaica, Taiwán y Venezuela. Haciendo sus respectivos comentarios. Ese es el informe que nos dan. Entonces, doctor Miguel Ángel, si me permite, voy a serle muy sintética y usted nos contesta las que considere convenientes. Juan Vicente Ortiz Franco dice, nos pregunta si hay estudios previos al adelantado por Humboldt que ayudaran a tener referentes previos para su investigación. Luego, José Pascual Mora García, desde Venezuela, nos dice, el diario secreto de Humboldt nos comentó antes en la entrevista que parte ha sido inventado. ¿Cómo ha sido la reacción de los historiadores ortodoxos y todavía de Toñis, dependencia imagínate que el señor positivista? La pregunta 3, José Ramírez Ramírez plantea, ¿qué ya pasó por relación hay allá, entre Humboldt entonces, y que en pues su obviamente estudio de llamo la al número y no había naturaleza nadie, pues y obviamente los como me iba a ubicar. aportes de Entonces ya voy a ir Aristóteles a de encontrarme su con él. Gracias, física Toñis, un o abracito. naturaleza? La pregunta 4, vuelve y nos pregunta García, Pascual Mora García, en su libro reciente, Historia breve del evolucionismo, hay poca referencia a la influencia de Humboldt en Darwin. ¿Cuál podríamos pensar que es la dependencia del segundo? En la pregunta 5, María López, ¿por qué se dice que Ecuador le atrajo a Humboldt y ese magnetismo a los Andes?
Juan Carlos García Mora nos pregunta, ¿existe algún libro, ensayo o artículo que muestre la influencia de Mutis en Humboldt? Nos pregunta Juan Carlos García Lora, ¿cómo pudo Humboldt hacer el mapa de Colombia si su estadía en Colombia fue muy corta y solo visitó el río Magdalena? Nos hacen otra pregunta, hay trabajos que demuestran la condición masónica de Humboldt. ¿Cuál es su opinión, dado que es coeditor del libro de Historia de la Masonería que publicó la UPTC? Nos pregunta Carmen Elvira Semanante Nava, ¿en qué medida las ideas de la filosofía de la naturaleza penetraron en el pensamiento de Humboldt? Nos preguntan aquí nuevamente el doctor Mora, narra en la obra El general en su laberinto un desacuerdo con un lugareño en relación a su condición. ¿Podríamos pensar que fue parte de la historia novelada? Alfredo Caicedo nos pregunta desde la Universidad de Cundinamarca en Colombia, ¿tiene alguna referencia de los trabajos de Humboldt en el páramo de Sumapaz, en el corazón de Colombia? Juan Carlos García Lora, ¿existe algún trabajo escrito de Humboldt o de alguno de sus discípulos sobre la depresión momposina colombiana? Duró 5 días en Mompox. María Gaby Bosell, que es estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, nos pregunta, en una síntesis de Humboldt, queda apreciar su pensamiento en lo geográfico, botánico, interdisciplinario, humanista. Me suscita una pregunta, dice María. ¿Cuál es la incidencia política en la época y en la educación? Bueno, nos comentan que también están participando de República Dominicana. Doctor Miguel Ángel, de estas 13 preguntas, contéstenos 3, por favor. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Bueno, puedo estar varias horas, pero intentaré limitarme un poco. La primera no la entiendo muy bien, la de Juan Vicente Ortiz Franco, porque no sé si se refiere a que si hubo exploraciones previas a la de Humboldt en América y que de alguna manera sirvieron como trabajo preliminar para él. En ese sentido, bueno, podría decir que sí, claro, o sea, desde el siglo XVI, Humboldt conoce muy bien, y esta obra no es muy conocida, el examen crítico de la geografía del nuevo continente, porque se tradujo solo parcialmente al español, pero conoce muy bien, y en esa obra lo demuestra, toda la obra de los naturalistas, cronistas que van, sobre todo en el 16, a territorio americano, y todo eso, pues, por supuesto, le sirve un poco de base para algunas reflexiones que él hace. Como digo, también conoce las incursiones de los franceses, sobre todo en el siglo XVII, hay alusiones a expediciones inglesas, la propia expedición de Leflin al Orinoco, que también he citado. Conoce muy bien los trabajos de Antonio de Ulloa y de Jorge Juan, y en el marco de la expedición de la Condamine al Reino de Quito, para hacer allí la expedición geodésica. O sea que si se refiere a ese tema, o sea, a esto en concreto, que no estoy muy seguro si es eso lo que él pregunta, yo creo que sí, hay que decir tajantemente que sí, que claro, hay una exploración previa, aunque es verdad que quizá la gran virtud de Humboldt es ser capaz de sintetizar tanta información y darla a conocer en Europa. De ahí que, por ejemplo, en Cuba le consideren como el segundo descubridor, pero un poco en ese sentido, ¿no? De ser capaz de ofrecer una imagen más sintética y nueva también de lo que era el nuevo continente, porque hasta entonces, como sabéis, pues había incluso una polémica entre los filósofos europeos sobre la posible degeneración o no del territorio americano, de sus seres vivos, que había sido alentada por Robertson, de Pau, Buffon, y Humboldt viene a desmentir esa visión negativa del territorio americano y sus seres naturales con esta nueva visión sintética y global. Respecto a la pregunta de José Pascual Mora García, bueno, hay que decir, para el que no lo sepa, que no lo sabrá mucha gente,
que bueno, recientemente he publicado pues, un libro que se llama El diario secreto de Humboldt en España, Paseo por la meseta de los volcanes, que en realidad es una ficción. Es verdad que es una ficción histórica, o sea, es como una novela histórica, un libro, un relato de viajes, donde yo me he basado en muchísimas cartas, manuscritos, escritos del propio Humboldt, de Bonpland y de Carolina, su cuñada, de su hermano, pero el fondo es ficcional. O sea, yo ahí, bueno, he ficcionado esto, doy a conocer su viaje por España. Él, el viaje con España, como había comentado, es muy lacónico, simplemente da las medidas de altitud, longitud. Alguna vez dice algo de las montañas de Montserrat o de Valencia, de sus gentes, pero muy Bueno, parece que tuvimos algún problema con la audición con el doctor Miguel Ángel Puig Samper. De todas maneras, estamos agradeciendo y las personas que quieran el certificado que siempre estamos dando desde el doctorado en Ciencias de la Educación cuando asisten a nuestras actividades, por favor, lo van diligenciando. Está ahí en la página de Facebook y de todas maneras ahí lo están distribuyendo y les indican cómo lo deben diligenciar. Debo decirles que están en este momento 80 espectadores, muchas gracias, de 13 países, de Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia, de Ecuador, de España, de Guatemala, de Honduras, de Jamaica, de República Dominicana, de Venezuela y de Taiwán. Muchas gracias realmente a cada uno de los participantes eh, por estar nuevamente con nosotros en este ciclo de conferencias que se programan desde la Cátedra Isula, desde el Doctorado en Ciencias de la Educación RU de Colombia, UPTC, y que en esta ocasión nos están acompañando los de la maestría y el doctorado en Historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y agradecer, como lo indicó el doctor Miguel Ángel Puig Samper, porque esto no sería posible si no tuviésemos un equipo que está detrás siempre de nosotros. Antonio, que es el mago y en este momento estará haciendo la magia del caso para ayudarle al doctor Puig a solucionar su problema de audición, y Alejandra, que está siempre aquí presente con nosotros, a Daisy, a Janet, bueno, y a Sandra Bernal, que es la que nos está coordinando estas cátedras de Isula, y que ya completamos un buen número con este cierre de semestre, de este primer semestre del 2020, que además decimos, a pesar de todos estos inconvenientes y que hemos venido poco a poco resolviendo, porque todo ha sido nuevo para nosotros,
tenemos la gran oportunidad de volver a ver a nuestros amigos a pesar de la distancia, de obtener una mayor amplitud, por ejemplo, esto de tener 14 países ya en este momento. Me dice el doctor Puy-Samper que se ha caído la conexión para él allí en España. Entonces, prometemos, me dirá Antonio si hay posibilidades de recuperar la conexión con el doctor Puy-Samper, o si no, agradecemos al público que nos ha acompañado, los 80 asistentes en el día de hoy, de los 14 países que nos han estado acompañando. Nuevamente, un agradecimiento especial a la gente que desde Taiwán, como José Molina, con el equipo del Centro de Investigaciones de allí, que están ya creo que a altas horas de la noche, al grupo de Guatemala, que está siempre aquí presente, a los de Chela, que nos están colaborando permanentemente, a los estudiantes del doctorado, desde Honduras, desde Brasil, de Chile, de España, que nos están siempre apoyando y bueno, estas comunicaciones, estas conferencias, me dicen que posiblemente el doctor Miguel Ángel vuelve a ingresar para terminar algunas de las preguntas. Estamos viendo a ver si es posible. De todas maneras, invitamos a cada uno de ustedes que diligencien el formulario y, como siempre, a los que han venido participando, se les enviará a vuelta de correo el respectivo certificado. Creo que no es posible, se le cayó la comunicación al doctor Miguel Ángel. El formulario me dice que estaba abierto desde ayer. Si lo pueden habilitar para la gente que está todavía en sesión, lo podemos hacer. Bueno, ya con esto... Ya he logrado conectar, Diana. ¿Ya? Bueno. Bienvenido nuevamente, doctor Miguel Ángel. Perdón, pero es que se fue totalmente. Ya, bueno, doctor, entonces le doy la palabra para que cierre con las últimas preguntas que usted considere conveniente. Sí, bueno, estaba contestando al doctor Pascual Mora, hablando de esto, de que es una ficción lo que he publicado recientemente. Entonces, la comunidad académica en general no ha contestado mal, los colegas míos de literatura, pues bien, muy bien. Y en Historia de la Ciencia, como estaba comentando, que Sánchez Ron, que es académico de la lengua y una persona muy respetada en Historia de la Ciencia, es catedrático de la Universidad Autónoma, pues lo ha alabado como pues otro medio más de hacer presente la historia de la ciencia a través de la literatura, y que quizás es un medio que puede también atraer más al público, más que la propia historia de la ciencia pura y dura, que a veces es un poco más árida, ¿no? A ver, preguntas que vaya recordando. El tema de la masonería, que me preguntaban. Yo sostengo lo que he dicho antes, o sea, que estaba en un entorno masónico Humboldt, sí. O sea, él se forma, el Campe, el autor del Robinson que él estudiaba de pequeño, pues fue un destacado miembro de la masonería. Su padre se sabe que era masón. Se sabe que de las personas que se relaciona, por ejemplo, el que era su anfitrión en Cuba, Pedro Pablo Reilly, segundo conde de Reilly, pues fue luego gran maestre de la masonería cubana. Fausto de Lúyar, el director de la Escuela de Minas en México, fue gran maestre de la masonería en Nueva España. Es decir, que sí que hay Hergen, que es un geólogo alemán
con el que él se reúne en el Museo de Historia Natural en Madrid era masón, pero no hay constancia clara. Es verdad que, como dice Ferrer Benimeli, que es el gran historiador de la masonería española, el siglo XVIII y el tránsito hacia el XIX es difícil porque estaba muy perseguida la masonería por parte de las autoridades y la Inquisición. Entonces, muchos intentaban no tener ni un papel ni que quedaran rastros. De hecho, los primeros rastros que ha encontrado el profesor Benimeli se encuentran con las logias que crean las tropas napoleónicas en España. Las logias bonapartistas son las que van dejando ya un pequeño rastro de reuniones y tal, pero los anteriores no. Entonces, por eso digo, se mueve en un entorno masónico, sus propias ideas podrían coincidir en determinada medida con la masonería, pero no hay una constancia documental y entonces como historiador pues tampoco lo puedo afirmar de una manera tajante, ¿no? Esto es así. No sé si me podría recordar alguna pregunta más, porque, a ver. Diana, no sé si me puedes recordar alguna pregunta o la desconexión. Bueno, a ver, la última, la de Gaby Bostel, es pues plantea que Humboldt se le puede apreciar el pensamiento en el geográfico, botánico, interdisciplinario, humanista. ¿Cuál es la incidencia política de la época y en la educación Sí. que podría tener Humboldt? Luego otra también muy interesante que están pendientes aquí, donde tú estuviste aquí en Fusagasugá, en la Universidad de Cundinamarca, te están preguntando desde allí si hay trabajos de Humboldt sobre el páramo de Sumapaz en el corazón de Colombia. Sí, bueno, empezando por esta última, yo lo que he leído son las referencias que él tiene en el diario, digamos, en las notas del diario que queda en Berlín, que se hizo una publicación también en español, yo creo que fue, no sé si la Academia de Ciencias de Colombia, y ahí sí que hay referencias. Lo que pasa es que no estudios muy concretos, no, o sea, son como notas sueltas del viaje, cuando pasa por esta zona sí hay referencias concretas, pero no trabajos de carácter científico estrictamente sobre la zona. Habría que ver en lo que son la multitud de volúmenes de plantas equinocciales del nuevo continente, si ellos lo que buscan son referencias botánicas concretas, puede ser que ahí encuentren algunas plantas descritas originalmente en el área de Cundinamarca. Pero si lo que buscan es un diario más largo, extenso de este área, yo creo que no, excepto esas notas del diario, digamos, no oficial, que queda en Berlín. Eso sería. Luego, con respecto al tema político, bueno, pues sabemos, es un personaje extremadamente contradictorio. Es un aristócrata revolucionario. Ya esto en sí mismo es bastante curioso y bastante raro. Como he dicho, pues de una familia noble, pero conoce la Revolución Francesa directamente en su viaje con Foster en París. Le fascina, siempre se mostrará como un gran jacobino, admirador de esta revolución, a pesar de su condición de noble, pero jugará siempre un poco entre los dos mundos. O sea, él se relacionará con condes, marqueses, virreyes en su viaje americano, pero luego cuando escribe, pues escribe a favor de los indígenas, a favor de la población afrodescendiente del Caribe, o sea, moviéndose en esos dos planos. Y tan contradictorio es que, bueno, sabemos que hay cartas importantes con Bolívar. Bolívar en la carta de Jamaica hace una alusión muy directa a Humboldt, pero, por ejemplo, hay un documento en el Archivo de Indias de Sevilla donde se sabe que en una conversación con el embajador español en Londres, pues Humboldt se muestra más bien reformista con respecto a la posible independencia de América. O sea que es no tan independentista como uno pensaría, sino que mantiene una posición reformista. Desde el punto de vista de la educación y la política actual, yo creo que sí que es muy rescatable su figura, e incluso en Alemania se está reivindicando mucho y de hecho el centro de encuentro de las culturas se va a llamar probablemente Alexander von Humboldt, va a estar en Berlín. Oigo. Miguel Ángel, quedamos en deuda con usted. Realmente este tema de Humboldt, es más, le envía un saludo el doctor Javier Ocampo, que también
lo conoció aquí cuando usted estuvo aquí en Colombia y en la UPTC en Tunja. Quería decir, hablar algo con usted. Yo creo que vamos a hacer hasta un buen panel con él también, que ha solicitado en el segundo semestre, porque este es un tema muy apasionante, realmente. Humboldt, que se habla mucho de Humboldt, pero realmente se desconoce. Su obra científica quedaría para todo un seminario que pudiéramos tener aquí en el doctorado, tanto de historia como en el área que tenemos de historia de la educación, también en este doctorado en educación. Y que además en este momento están participando también los estudiantes de la Universidad de Ouro Preto, Brasil, con el doctor Cardilino. Están participando también los estudiantes, un agradecimiento a los estudiantes de la Universidad de Temuco, con el doctor Juan Mancilla, a todo el grupo de la USAD, con el doctor Oscar Hugo López y José. Igualmente al grupo, tenemos un grupo en Honduras de estudiantes también de este doctorado. Orlando Murillo, muchas gracias. Creo, doctor, que ya podríamos dar un cierre con usted, sus últimas palabras, y nosotros agradecer realmente nuevamente a los investigadores de estos 14 países que se vincularon en el día de hoy, a los que nos hicieron sus preguntas y a todo el equipo que está, como usted mismo lo manifestó desde el comienzo, que está detrás de cámara, que aún no hemos aprendido del todo, debemos reconocerlo. Nos ha costado porque no estábamos acostumbrados a esto de las audiciones. Hemos venido mejorando poco a poco desde esas primeras realizaciones que hacíamos. Zoom nos ha costado, pero bueno, ya estamos manejándolo. Entonces, son de los grandes aprendizajes que nos ha dado lo de la pandemia. Y agradecer que estés nuevamente con nosotros, aunque sea en la distancia. Esperamos que pronto pase la pandemia, podamos hacer otro evento de ILAC, que vamos a nuestro 13º coloquio que hemos venido en estos casi 28 años, a ver si hacemos otro evento y que puedan participar todos aquellos que interesados en Humboldt y en la historia social de la ciencia, y que tiene relación indudablemente con el campo de la educación en el siglo XVIII. Bueno, doctor Miguel Ángel, le doy la palabra para que haga el cierre final. Bueno, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Diana, por la invitación, y a la Universidad de Tunja por esta oportunidad de participar, y bueno, pues todos los estudiantes, profesores que han podido enlazarse en tantos países, lo que da también una cierta responsabilidad al que le toca hablar. Y también quería agradecer pues a los componentes del proyecto europeo Connecting World, que también sé que al menos una parte están conectándose, y luego pues amigos de Chile, de Ecuador, de México, de Cuba, de otros países que bueno, tenían intención de ver esta conferencia, y bueno, pues también se lo quería agradecer. Y por supuesto, sobre todo, como digo, pues a ti, a la doctora Diana Soto, con la que ya tenemos un vínculo de tantos años, y desde luego el deseo para todos de que podamos salir de esta pandemia todos bien, y bueno, que sirva también para aprender, como es en este caso otro tipo de técnicas de conexión, aunque es evidente que nunca van a sustituir al contacto personal que ahora nos tienen vetado, pero desde luego el anhelo será volver a vernos en distintos coloquios en distintas partes del mundo, ¿no? Con esto, pues muchísimas gracias a todos por escucharme. Bueno, muchas gracias a toda la audiencia, y cerramos entonces sala, por favor. Antonio, cerramos sala.